tardes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de presentaciones virtuales del Fondo Editorial Politécnico con el tema Autoras Politécnicas. Como lo estamos haciendo cada miércoles, nos da muchísimo gusto nuevamente aquí en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones dar a conocer e impulsar esta obra que de alguna manera ya tiene un tiempo de que salió a la luz de nuestros talleres de publicaciones. A cargo de la maestra Claudia Evelia Carreón. A nosotros nos da muchísimo gusto impulsarla en este ciclo de autoras politécnicas, ya que esta es una obra particularmente, vaya, tiene muchos matices, porque aquí, como ya lo vimos en las otras presentaciones, se han abordado temas de investigación, temas científicos, temas, por supuesto, que técnicos, temas de equidad de género, porque recordemos que este ciclo también ha sido coordinado con una participación muy importante por la Unidad Politécnica de Perspectiva de Género, y entonces han comentado la importancia que hay que resaltarlo, porque la importancia por sí ya en sí misma es que las politécnicas escriban, eso es un hecho. Aquí lo que nosotros estamos impulsando es darlo a conocer, extender la invitación, difundirlo, promover la lectura. Y qué mejor a través de las autoras, de las investigadoras, de estas letras que emanan de nuestra casa de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Por eso nos da muchísimo gusto ahora presentar esta obra que es netamente de ficción, Nahual y Cuatro Chamanes, esta narrativa prácticamente que nos está mostrando la maestra Claudia Evelia Carreón, que ya se tuvo oportunidad en su momento de presentarla en la Biblioteca de México, en su momento también en la Feria del Libro, y ha sido bien recibida, pero nosotros lo queremos nuevamente impulsar, también por la particularidad que seguramente ahorita la maestra Alma García, que también nos acompaña y que le damos igual la bienvenida, nos va a hablar de lo importante que es acercar la literatura. En el Politécnico somos expertos, somos orgullosamente politécnicos, lo presumimos y lo presumiremos siempre, somos científicos, somos técnicos, pero también tenemos esta otra parte y que en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones lo promovemos, esta parte cultural, esta parte de humanidades, y qué más que no sea con la literatura. Y con la literatura que nos va a desarrollar todos estos aspectos de creatividad, estos aspectos de expresión de las emociones, estos aspectos de recuentos históricos, de intervalos de tiempos, la mezcla entre la ficción, la ciencia, la realidad, y todo esto desarrolla la imaginación, y por supuesto que le sirve a un ingeniero, le sirve a un biólogo, le sirve a una o un especialista en turismo, a un ingeniero en computación. La ficción debe de estar en los politécnicos, y ahora con Nahual y Cuatro Chamanes lo queremos mostrar, lo queremos también reflejar, porque además es una obra que la maestra la contextualiza y lo va a ir desarrollando justamente de estudiantes del Politécnico, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería de Química e Industrias Extractivas. Esto es fascinante porque está contextualizando una obra, a una historia que deben de leerla por lo menos los estudiantes de la ESIQUIE, los profesores de la ESIQUIE, ¿no? Porque se contextualiza ahí. Y pues entonces se ven temas, leyendas urbanas en la Ciudad de México, los jóvenes estudiantes, temas paranormales, brujería, el yerbero, temas que de alguna manera pues llaman la atención, ¿no? Llaman la atención, y que la maestra ahorita lo va a presentar, y la maestra Alma García también lo va a comentar. Pues yo ya no quito más tiempo en esta breve introducción, lo que nada más quiero es impulsar nuevamente, dar el reconocimiento a las autoras politécnicas que están escribiendo y participando en este ciclo de presentaciones virtuales. Y bueno, ¿quién es la maestra? Brevemente, la maestra Claudia Carreón. Ella es una orgullosa politécnica de la UPIXA, es licenciada en Ciencias de la Informática, y también tiene su maestría en Ciencias Ambientales y de la Sustentabilidad. Véanlo, justamente, todo este pensamiento científico, tecnológico, y cómo puede abordar para poder, digo, que es algo que nos gusta mucho y que queremos que haya mucho más seguidores, maestra Carreón, más alumnas que las llame, que las motive. La maestra ha participado pues prácticamente desde estudiante en los lugares interpolitécnicos de Cuento Corto en el 98, en el 89, también tuvo lugares en primer y tercer lugar
en química en el 89, en 90 respectivamente, y ha participado en convenios de universidad, de industria, con instituciones paraestatales ni más ni menos que Pemex, ¿no? Bueno, es algo evidentemente natural en los egresados del EXITI, no siempre hay esa relación con la petrolera, de la gran petrolera de México, ¿no? Y bueno, también ha participado en el Politécnico y en proyectos en la UAM y en el Tecnológico de Campeche. Bienvenida, maestra Claudia, adelante. Muchísimas gracias, licenciado. Pues en efecto, soy orgullosa burra blanca desde la vocacional, la carrera y la maestría. Y justamente es el Politécnico el que más me inspiró a hacer esa historia. Quienes ya lo han leído, pues se pueden dar cuenta de que es una historia que se desarrolla mucho dentro del Politécnico. ¿De dónde nació esto de escribir libros de ficción? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que de repente tienen un sueño muy extraño, están dormidos, tienen un sueño raro, pero al mismo tiempo es interesante el sueño. Y de repente cuando el sueño se está poniendo más interesante, te despiertas. Entonces te quedas así como si te dejaran una película a la mitad, ¿no? Y no puedes regresar a ver el final. Bueno, eso por alguna razón a mí me pasa muy seguido. Entonces, bueno, lo que yo decidí es, si no pude ver cómo termina esa historia en mi sueño, pues la voy a terminar yo misma, ¿no? De ahí me surgió esta inquietud por empezar a escribir. Sueños extraños como, no sé, que alguna vez soñé que alguien me perseguía hacia un bosque y en el bosque yo me transformaba en un águila para poder escapar, salir volando. O otro sueño en el que yo logré escaparme entre unas rejas que estaban muy estrechas, simple y sencillamente estrechando mi cuerpo para salir por ahí. Todo ese tipo de cosas las van a ver en este libro. Sin embargo, no es nada más eso. Utilicé muchísimo, como mencionaba el licenciado, pues algunas situaciones que ya están en leyendas, tanto leyendas de todo México como leyendas locales. Eh, Todo mundo tenemos aquí en la ciudad y las zonas aledañas personas que conocemos que nos hablan de brujos, de chamanes, el clásico mito de que las brujas aquí en México se convierten en bolas de fuego que salen flotando por los árboles. Yo tenía unos amigos que aseguraban que tenían una tía que era bruja y que los espiaba por medio de los espejos. Todo este tipo de relatos, leyendas, cosas que la gente va contando. Yo fui haciendo una recopilación de todas ellas y por último las fui juntando con tradiciones y leyendas mesoamericanas. Justamente del Politécnico yo tuve un profesor que tuve que mencionar en este libro, lo tuve que meter como un personaje, porque si bien no era una persona a la que yo le agradaba mucho, era muy buen profesor y él era un químico industrial y siendo químico industrial, irónicamente fue el mejor maestro de historia de México que he tenido en toda mi vida, el profesor José Manuel Juárez. Él me enseñó mucho sobre historia, mitos, leyendas de mayas, aztecas, olmecas, de muchas de esas culturas y la verdad lo hizo de una forma que no solo me enseñó, sino que me hizo enamorarme de mi propia cultura. Entonces, pues en una forma, en honor a él y al amor que me hizo tener a mí por mi propia cultura, fue que decidí ponerlo como un personaje más del libro. Otra de las curiosidades que tiene este libro es que yo creo que todos los politécnicos se pueden sentir identificados con él, porque los protagonistas son 4 estudiantes de la Esiquie. Estos estudiantes se ven envueltos en una serie de situaciones extrañas en las que combinan su carrera de química con cuestiones de que se encontraron inmersos en el mundo de la magia. Tienen que vencer algunos obstáculos, tienen que vencer algunos enemigos y dentro de toda esta trama ellos van teniendo que solventar todos estos problemas que se les presentan. Entre todos ellos, metí una anécdota personal justamente de un concurso de química, un interpolitécnico de química, en el que entré con un equipo de trabajo cuando yo estaba en la vocacional,
Y ahí nos pasaron cosas bastante interesantes, que cuando lean el libro, aunque no lo crean, muchas de las cosas que pasaron en ese concurso de química, como lo narro ahí, yo creo que un 80% fue tal cual. Sí nos vimos envueltos con muchos problemas, muchos enemigos, pero aún así salimos avante y logramos ganar premios en todo el Politécnico. Entonces, bueno, esta novela de Cuatro chamanes básicamente trata de estos 4 estudiantes que se encuentran con una persona que les entrega un misterioso cráneo de cristal, y con este cráneo les viene un poder que se les va a ir emanando a ellos de poco a poco, conforme ellos van aprendiendo. Pero el poder siempre lleva una responsabilidad muy grande y ellos van a tener que encontrar no solo obstáculos, sino tentaciones que deben vencer si quieren continuar sin meterse en problemas de los que se pueden arrepentir. Yo creo que a los alumnos les puede gustar mucho esta obra. Se los digo porque la primera vez que surgió este libro en la editorial, he tenido retroalimentaciones de algunas personas que lo han leído, y justamente las que más se identifican, las que más les ha gustado el libro, son casualmente jóvenes estudiantes o recién egresados. No sé si se sienten identificados con los protagonistas, justamente egresados del Politécnico, creo que son a los que más les gusta esta historia. Y pues bueno, pude haber elegido utilizar un lenguaje un poco más rebuscado, más apegado a lo que dice siempre la literatura. Sin embargo, elegí utilizar un lenguaje más común, más tradicional de aquí de México. ¿Por qué? Porque mi idea es que esto atraiga nuevos lectores. Entonces, digo, si van a tener que estar corriendo al diccionario, como pasa, por ejemplo, yo cuando leí el Quijote. El Quijote es una novela muy bonita, pero yo tenía que agarrar el diccionario a cada 2, 3 párrafos, ¿no? Entonces yo quería que no les pasara eso, quería que fuera algo que leyeran muy fluido. Y bueno, la maestra Almar García les corroborará. Ella, justamente una de las cosas que me dijo cuando yo le di el libro en un ensayo de danza folclórica, y a la siguiente semana, lo primero que ella me dijo en cuanto me vio, me dijo: 3 días, en 3 días terminé tu libro. Y es algo que se me quedó muy grabado, porque quiere decir que sí logré esa meta de que el libro fuera muy fluido de leer. Entonces, pues bueno, invito a toda la comunidad politécnica e incluso a los no politécnicos a conseguir este libro y leerlo. Yo creo que les va a parecer interesante. Todo aquel que sea de México va a encontrar ahí muchas cosas que van a ver que las escucharon en alguna leyenda, en alguna historia, en algún mito, la van a encontrar ahí, y yo creo que sí van a encontrar algo ahí que les va a llamar la atención. Muchas gracias, maestra Claudia. Pues sí, efectivamente, como usted bien lo dice, eso es algo, yo creo que general importante para la literatura, para los autores, ¿no? Contextualizar al público que va dirigido, ¿no? Como bien dice, y yo creo que aquí tomar estos temas, ¿no? Mencionar aquí un capítulo, ¿no? Lenguas extranjeras, ¿sí? Historia de México y química orgánica, o sea, estos temas que de alguna manera van a atraer a los estudiantes, ¿no? Y digo, también por mencionar algún tema aquí que me llamó la atención y que me vino a la mente también, por supuesto, este capítulo que me vino a la mente sobre este cuento de Cortázar, Casa Tomada. Aquí en un capítulo también lo menciona. Vaya, los estudiantes lo van a relacionar, o sea, definitivamente, y eso es lo que nosotros buscamos, justamente. Entonces, qué bueno, maestra, que se logró este libro, que se logró contextualizar, que usted pudo de alguna manera recoger todas estas enseñanzas que, como comenta, de su profesor de historia, ¿no? Porque si bien usted narra de una manera muy sencilla, muy precisa al lenguaje de los jóvenes, que eso es lo importante, ¿no? Para poder adentrar a la literatura, ¿no? Entonces ya ahí se están tomando dos factores importantes. Uno, contextualizar a los estudiantes del Politécnico, y por otro lado, a un lenguaje juvenil. Eso ya es importante para poderlos impulsar. Y creo que aquí con Nahual y Cuatro Chamanes se,
se logra muy importante, y eso también nos lo va a decir la maestra Alma García, que es quien es la invitada para comentar esta obra. Maestra Alma García, que usted es licenciada en danzas folclóricas, netamente artística, la maestra, que eso es algo muy importante para nosotros. Eh, la maestra es también profesora docente de la Escuela de Bellas Artes en el Estado de México, directora artística del Ballet Folclórico Yocpali de Tlalnepantla, investigadora de cultura dancística en diferentes regiones del país. Maestra, usted nos va a comentar toda esta parte ya artística, esta parte más de ficción que logró captar, porque además también, como bien lo dice la maestra Claudia, recoge aspectos de la historia, de la narrativa de México, las leyendas, cómo se ha transfigurado, cómo se ha ido comentando la cultura, porque también la cultura se va sustentando de las leyendas, de todas estas narrativas de la tradición mexicana. Bienvenida, maestra Alma García. Muchísimas gracias por la invitación a Claudia y al licenciado Raimundo. Bueno, efectivamente, fue un libro que a mí me atrapó, y digo me atrapó desde el primer instante en que yo vi la portada y vi el título del libro, ¿no? Esta parte del cráneo como que te llama, así como que queda esta gran incógnita. Sí, aquí lo tengo. ¿No? Ahí está. Y yo digo, bueno, Naucali, ¿qué significa Naucali? Pues ahí vamos descifrando, ¿no? Desde el título, son 4. ¿Qué me quiere decir 4? ¿De qué se trata? ¿De qué va a hablar con esos 4? ¿No? Y me habla de los chamanes. Y bueno, en la historia, en la mitología mexica, pues habla mucho de esta parte de los chamanes, cobran una gran importancia dentro de la vida de los antiguos mexicanos y de los mexicanos presentes, ¿no? Entonces, pareciera que es una novela antigua que va a hablar solo de la historia de qué eran los chamanes, o sea, hay 4 tipos de chamanes. Entonces, como que ahí empiezan las incógnitas de qué va a tratar el libro, ¿no? Y me llevó la sorpresa muy grata de ver que son historias que te puede contar el vecino, que te puede contar cuando vas a comprar las verduras al tianguis, ¿no? Cuando estás con la abuelita y te empieza a contar historias, y entonces te vas dando cuenta que es algo más cotidiano de lo que uno se pudiera pensar, ¿no? Y esa cotidianeidad te va llevando hacia el final, que es como algo inesperado, porque empieza como una historia de una familia, de unos amigos en común en la escuela, lo que le puede pasar a cualquier estudiante cuando va a trabajar, cuando va a hacer un trabajo, cuando consigue la novia o el novio, que si se pelean, y son cosas cotidianas, pero dentro de esta cotidianeidad van sucediendo algunos hechos que parecieran fortuitos, ¿no? Parecieran así como que pues aislados, pero resulta que conforme va pasando la historia no van siendo tan aislados, y esto es como lo interesante de cómo te va atrapando de algo tan cotidiano mezclado con estas situaciones, llamémosle paranormales, de cómo se van trabajando las historias entre los jóvenes, los adultos, los vecinos, y te va transportando a otro mundo dentro del mundo cotidiano, ¿no? Y esa es la sensación que cuando yo todavía hablo de que te transporta, hasta se me eriza la piel nomás de recordar esas historias, porque conforme va pasando el relato, a mí me pasó, y seguramente a muchos de los que ya leyeron el libro,
como que te vas acordando de las historias que te contaba tu abuelita, ¿no? O que me contaba mi abuelito de los nahuales, por ejemplo, ¿no? Que son personas que se convierten en animales y que roban a otros animales o los matan, ¿no? O las brujas que van las bolas de fuego de un cerro a otro. Y sí tuve como por ahí ese tipo de experiencias no tan cercanas, pero sí en provincia es aún más, ¿no? Como que todavía lo tienen más nítidas estas historias. Entonces, recordar todo lo que nos contaba mi padre o mi abuelito de precisamente de estas historias paranormales, pero que se siguen viendo en la actualidad, porque inclusive los mismos chicos digamos que con este afán de aventura, pues a quién no se le ha ocurrido la idea de ir a visitar un panteón, ¿no? Así por sentirse muy valientes, o a quien no quisiera, o en la fogata de la fiesta en no sé qué lugar, pues vamos a contar historias de terror o historias de fantasmas. Entonces, como que todas estas anécdotas paranormales siguen vigentes. Y entonces lo que yo veo en el libro es que es un libro anacrónico que lo podemos leer los que ya estamos no tan jóvenes porque te remontan a esas historias de la abuelita, o los jóvenes que se ven como que inmersos en esta ciencia ficción que está muy, muy de moda, ¿no? Pero ciencia ficción a la mexicana. Eso es algo también muy importante que tenemos que resaltar en el de Cuatro Chamanes, que es ciencia ficción pero a la mexicana, y nos va acercando a estos mitos, a estas leyendas de nuestro México. Y de alguna manera, como en uno de los capítulos lo mencioné, es como irnos arraigando a esta cultura mexicana, ¿no? De decir, nosotros también tenemos esta historia, no de lo oscuro, pero sí esta historia de lo mítico. Y México en sí es un país mítico. Por algo tenemos tantas zonas arqueológicas, porque teníamos una vasta mitología que afortunadamente aún la tenemos, ¿no? Y creo que este libro cumple esa misión de atrapar al joven, de ver estas historias y que a su vez las vaya relacionando con la historia de los antiguos mexicanos, ¿no? De por qué habla en una palabra náhuatl como es nahuali, ¿sí? Que es nahui 4, y pues a la vez se entiende como nahuali, nahuales, pero tiene otro significado porque habla de 4 chamanes que serían como una especie de brujos. Entonces es como una historia muy, muy, muy interesante, muy actual, donde la forma en que está escrita, el lenguaje, como ya lo mencionaban, es muy fluido, donde lo podemos entender todos, todos. Y yo me imaginaba ahorita que decían hay historias que se centran precisamente en el Politécnico, ¿no? Entonces yo me imaginaba ahorita que ustedes estaban haciendo esta remembranza, digo, bueno, yo me imagino a los chicos sentados en el pasto, con el poquito tiempo que tienen, leyendo 4 chamanes súper entretenidos, mientras se olvidan un poquito que tienen que hacer fórmulas, que tienen que hacer proyectos, que tienen que hacer ecuaciones y tanto que hace el Politécnico. Y con esto se van a transportar a otro mundo y se van a relajar, se van a meter de lleno a una fantasía 100% mexicana, que de verdad se les va a hacer corto el tiempo y van a querer terminarlo en un 2x3, como a mí me pasó, que en 3 días me lo eché porque estaba súper interesante, porque un capítulo te deja picado para ir con el que sigue y así sucesivamente, ¿no? Y algo que yo pude notar es que empezó como algo muy cotidiano de la vida de estos chicos y cómo estos sucesos los van llevando a conocerse, a madurar también, y hasta la parte final del libro, no les voy a decir de qué se trata, pero ya es solo ficción,
ficción mexicana de cómo ellos se van transportando y cómo empiezan a ver, a descubrir otros mundos, cómo tienen que salir de esas dificultades en las que se meten. Por supuesto, existe esta dicotomía del bien y el mal como en todos lados, y cómo ellos van a salir y cómo el amor, los valores están presentes, el amor, la amistad, el compañerismo, la solidaridad, que son valores que van a hacer que salgan avantes en esta historia, ¿no? Y entonces yo creo que ese es otro aspecto que Claudia rescata, que digamos que de alguna manera en un cuento, pero nos da a entender que por medio de estos valores vamos a salir avantes. Y si pudieron salir de esta parte onírica del bien y el mal, y que si salgo, si no salgo, con esta parte de la solidaridad y de la amistad y del ser honestos con el otro, van a poder salir adelante, ¿no? Y esto es algo que también rescata mucho el libro. Y pues bueno, como ustedes verán, me apasiono con esta lectura porque tiene muchos matices, tiene mucho que ofrecer. Es una lectura fácil de digerir, fácil de entender, no tiene una terminología tan rebuscada, porque lo que se pretende es precisamente esto, que los jóvenes se acerquen a la lectura. Y entonces, si nosotros no hacemos que sea atractivo, pues lo primero que voy a hacer es dejarlo, ¿no? Y pues este libro es todo lo contrario. Te lo vas a leer apasionado. Y yo reconozco que yo no soy fan de la ciencia ficción, pero este libro me atrapó, pues, porque es ciencia ficción de México, ¿no? Y de algo que no nos es ajeno, porque jóvenes adultos de la tercera edad han escuchado estas historias, ¿no? Y entonces yo vuelvo a esta parte de los chicos estudiantes del Politécnico, que el objetivo es acercarlos a la literatura, a la parte humana, sin olvidar la parte tecnológica, ¿no? Y entonces, pues, ¿de qué manera? Pues haciéndolos atractivos. Los tecnológicos son como mucho de ciencia ficción, ¿no? De buscar los robots, de buscar qué hay más allá de la computadora, de qué está hecho, desmembrar y hacer, ¿no? Y yo creo que parte de lo que mencionaban ahorita es poner a trabajar la imaginación. Y este libro se presta mucho para llevarlos a la imaginación, y aparte considero que va a ser algo como identificarse como si ellos fueran los protagonistas de la historia, porque son parte del Politécnico, ¿no? Entonces, si ellos escuchan esta palabra de que los interpolitécnicos y que si estamos dentro de este campus, pero a la vez estoy leyendo el libro mientras estoy dentro de la escuela, pues me voy a hacer partícipe de esa historia, y ya no solo voy a ser un lector más que está trabajando y que está leyendo Cuatro chamanes, sino que de alguna manera, me voy a hacer como que el protagonista, y a lo mejor me imagino que yo soy parte de esos 4 chicos que van a los interpolitécnicos, ¿no? O que voy a ser parte de los que van a descubrir el cráneo de cristal, o esta parte de los chamanes, ¿no? Y yo creo que eso es una parte muy bonita, y que qué bueno que una politécnica lo hizo, y que no dejó afuera esta parte de la parte escolar y de la parte politécnica, porque entonces esto es como un plus para acercar más a los chicos a esta lectura, ¿no? Que se sientan identificados, que se sientan parte, que se sientan protagonistas de la historia, y yo creo que les va a gustar. Yo soy del otro bando, yo estudié pedagogía en la UNAM, pero pues igual me imaginé en los jardines de la FES Acatlán leyendo el libro, y siendo como que partícipe de esto, ¿no? Y te invita también a imaginar y a investigar sobre qué son los chamanes, sobre cómo tenían esa cosmovisión los antiguos mexicanos para que durara hasta la fecha,
¿no? Porque se sigue conservando. Hasta la fecha seguimos conociendo a una conocida o a alguien que hace limpias o a alguien que dicen que por ahí es nahual. Por ejemplo, en el pueblo de mis padres todavía se escucha que hay nahuales, ¿no? Y que de repente, o se oye la llorona, ¿no? Al otro día, el tema del día es la llorona, ¿no? Que la escucharon, o que se robaron tantos animales, de seguro ya anda por ahí un nahual, ¿no? O el brujo del pueblo, ¿cuántos de por aquí, inclusive en la ciudad, no vemos con que, no, pues es que la señora de aquí al lado es bruja, ¿no? De hecho, lo estoy diciendo en forma personal porque mi vecina precisamente es quien hace limpias y con las velas y demás, entonces es algo vigente. Por eso digo que es anacrónico, porque pues es actual, pero también si alguien más grande lo lee, va a decir, ah, sí es cierto que estas historias me las contaba tal, y si lo lee un adolescente, pues va a ver que no solo es Harry Potter, aunque sea muy interesante y también es ciencia ficción, sino que aquí también tenemos un libro muy, muy, muy interesante, muy mexicano, muy digerible y que te va a dejar picado para parte 2 de Cuatro Chamanes. Entonces ya estoy aquí como que comprometiendo a Claudia para que siga escribiendo, porque sí me dejó con esa sensación de ¿y qué pasó después de todo lo que arreglaron con esta situación del bien y el mal? Podría ser una segunda parte, qué pasó con sus vidas, qué experiencia les dejó, no sé. Eso ya se lo dejo a Claudia, que es la escritora, ¿no? Pero sí, yo recomiendo ampliamente este hermoso libro. Vean qué portada tan bonita, hecha por una politécnica, orgullosamente mexicana y aparte orgullosa de, de su México, porque déjenme decirle que aparte de que es politécnica, que hace otros libros también de ciencia ficción, que es mamá y que es esposa, aparte también es amante de la danza folclórica mexicana, ha estado en el ballet muchos años y pues, ¿cómo se da tiempo para todo? No lo sé, pero es una muestra de que lo que se quiere, se lucha y se puede, ¿no? Entonces, creo que es un orgullo politécnico que hay que apoyar y que hay que seguir porque yo creo que vale mucho su trabajo. Este es uno de varios libros que tiene y afortunadamente el Politécnico confió en ella para publicarlo y creo que no se equivocaron porque es una gran escritora y este es un gran libro que yo amo y que sigo esperando mi dedicatoria porque no me lo dedicó y lo sigo esperando, pero ampliamente recomendable, es muy digerible, muy interesante y muy enriquecedor. La verdad es que yo sí estoy como orgullosa de conocer a Claudia como escritora, como bailarina y como amiga. Entonces, pues un orgullo para el Politécnico tenerla y ser egresada del Politécnico y que no solo tiene la parte técnica, sino que también tiene la parte humana y ha sabido fusionarla, ¿no? Y si ella puede, todos los politécnicos pueden y todos los demás podemos. Claro. ¿No? Pues Y muchas esa gracias, sería maestra Alma. Muchísimas gracias. Y justamente, ¿no? Justamente usted está dándole a dos temas para nosotros muy importantes. Uno, lo que acaba de comentar, definitivamente. Nosotros esto es lo que queremos resaltar, esta parte que hacen nuestras autoras como investigadoras, como parte de un núcleo familiar, parte de esta expresión artística, parte de esta expresión literaria, infinidad de roles que nosotros los hombres ni nos imaginamos hasta dónde llegan, ¿no? Ustedes. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar en este ciclo como autoras politécnicas. Y por otro lado, algo que sonó hermoso, magnífico, los politécnicos son parte de la historia, eso es definitivo, y aquí se menciona, ¿no? En esta historia, en esta narrativa que nos encantó muchísimo escucharlo, cómo usted va recogiendo todo esto, y bueno, es muy importante. El tiempo ya prácticamente es corto, pero qué bueno también, porque le estamos dejando aquí nosotros ya la cosquillita a nuestros
a nuestra comunidad, a los egresados y a los que no sean también del Politécnico que se acerquen a esta novela, a este libro de Nahual y Cuatro Chamanes. Sí, quizá nada más un par de preguntas, maestra Claudia Carreón. ¿Tiene algún proyecto que estemos ya esperando acá en la dirección de bibliotecas? Algo que hay en puerta, por un lado, y por otro lado, ¿qué les recomienda ya en específico a las estudiantes, a las alumnas? ¿Qué les dice? Porque ellas tienen muchas ideas. Ellas, como bien lo dijo la maestra Alma, o sea, hay momentos en los cuales uno está entre clases, uno está en los laboratorios, en los pasillos, en el transporte, que es otra fantasía la que tienen los estudiantes, son otras ideas que complementan todo este conocimiento que es técnico de aquí del instituto, pero todas estas ideas que tienen las jóvenes, ¿qué les dice? Que la escriban, que la documenten, que hagan qué. Eso no se puede perder. Adelante, maestra. Claro, licenciado, muchas gracias. Pues sí, y en respuesta a usted y en respuesta a la petición de Alma, en efecto, ya tengo terminada, no es tanto como una segunda parte, sino una parte paralela del libro, que sería Memorias de un Nahual. Habla de unos personajes que dentro de Cuatro Chamanes son como personajes secundarios. En este otro libro va a contar la historia de ellos, de unos nahuales. Y aparte, digo, si el Politécnico ojalá y me lo permita, porque tengo idea sobre de esta historia 2 libros más, un libro que sería una precuela y que lo pienso hacer en parte un poco didáctico y en parte también rodeado de esta ficción, narrado en las épocas de la Revolución y de la Independencia de México. Y por último, un libro que una estas 3 historias y las concluya. Entonces, bueno, prometo apurarme, prometo apurarme a tenerlos. El de Memorias de un Nahual ya lo tengo terminado, lo que no me he dado es tiempo yo de acercarme a la editorial para hacérselos llegar, pero prometo hacerlo pronto y dárselos para ver si les interesa también publicarlo. Ahora, en cuanto a lo que me dice de mi consejo para las estudiantes, y de hecho todos los estudiantes del Politécnico en general, un consejo que una persona me dio hace relativamente poco y que aplica muy bien: cree en ti mismo. Si todo mundo te está poniendo obstáculos, si te está poniendo trabas, si te dicen, no es cierto, no eres tan bueno, no eres tan buena, no vas a poder, no tienes tiempo, no los escuches, escúchate a ti mismo. Es lo que yo hice y miren que sí me ha funcionado bastante. A mí nadie me puede decir que no puedo hacer algo porque más se me hace un reto. Y pues miren, ya lo logré, como bien dice Alma, o sea, de algún modo terminé mi carrera, terminé mi maestría, trabajo en una empresa de alimentos y aún así con todo me doy tiempo para ser mamá, para ser esposa, para escribir y hasta para irme a bailar. Entonces, a mí no me pueden decir es que no tengo tiempo, no, el tiempo se lo da uno y las ganas se las da uno. Entonces, crean en ustedes mismos, crean en ustedes mismas, chicas, son mujeres, son poderosas y créanme, todo lo pueden. Es simple y sencillamente que se lo propongan. Muchas gracias. Pues ya están oyendo a una maestra, una politécnica orgullosa para nosotros, que tiene muchos roles y uno de los importantes es que escribe, que ha escrito ya un libro aquí con nosotros, además de otras publicaciones, y que nos invita a que si tienen ideas de alguna manera no las dejen de escribir, y llegará el momento cuando se decidan para poderla presentar a una editorial, presentarla a una revista, presentarla a un medio de difusión, y seguramente los van a escuchar, quizá ya poco a poco nada más estarán reforzando con ciertos detalles editoriales, pero las ideas que seguramente tienen los y las politécnicas son muy importantes, y debemos de escucharlas y debemos documentarlas, como en este caso fue el de Nahual y Cuatro Chamanes, muy bienvenido en esta publicación. Pues les agradecemos mucho, maestra Alma García, por esta presentación, por este desglose. Quizá un comentario breve final, maestra. Pues antes que nada, agradecer la invitación por estar aquí en esta charla interesante y pues a acercarnos a la lectura,
como los alcohólicos anónimos, un día a la vez, una hoja a la vez, 2 hojas a la vez, lo que tengan. No hay libros malos, ¿sí? El que te interese, no importa por pequeño o por grande que sea, hay que leerlo, no importa una ojeadita, y poco a poco se nos va a ir haciendo el hábito de la lectura. Y exactamente lo que dice la maestra Claudia, crean en ustedes mismos, porque aunque se escuche trillado, ustedes son el futuro, ¿no? Y que nadie les diga que no pueden hacerlo, porque cada cabeza es un mundo y su mundo es un universo. Entonces, adelante a leer y a ser imaginativos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Alma García. Maestra Claudia Carreón, también le agradecemos mucho por esta participación. Y el libro se puede adquirir ahorita por las condiciones de la contingencia sanitaria a través de un protocolo de pedido. Pueden entrar a nuestra página de publicaciones www.ipn.mx/publicaciones/. Ahí pueden acceder y nos hacen el pedido y coordinamos ahí la entrega con todas las restricciones posibles, todas las condiciones sanitarias, y se los entregamos. El libro es de un precio verdaderamente bajo, pero de un valor muy alto, como todos los libros del Politécnico. Pues aquí en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones les agradecemos muchísimo en esta presentación virtual, donde estamos difundiendo a nuestras autoras politécnicas. Gracias, maestra Alma García. Gracias, maestra y autora Claudia Carreón, por esta participación, y a todos ustedes les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana para el cierre de ciclo de presentaciones virtuales con un recuento de toda esta actividad, orgullosamente de aquí, de nuestra casa de estudios del Politécnico Nacional. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias y Gracias. muchas gracias al Politécnico por esta oportunidad.